Docente, buenas noches. Mi nombre es Augusto Jaime Sánchez Solano y en esta oportunidad vamos a exponer sobre la inconstitucionalidad de algunas normas jurídicas. Mi grupo consta de mi compañera Katy Mary Ruiz Tamani, mi compañero Rubén Román Arteaga, mi compañera Evelyn Babilonia Panduro y mi persona, Augusto Jaime Sánchez Solano. El trabajo tiene varios contenidos, docente. En esta oportunidad, ¿no? Tiene un contexto de organización, tiene el positivismo incluyente de Kelsen, ¿no? También tiene una parte del positivismo incluyente metodológico de Hart, tiene el positivismo crítico de Ferrajoli y el realismo jurídico de Rose y su apartamiento del positivismo. Y por último tenemos una pequeña conclusión. Le doy paso a mi compañera para que siga con la exposición. Contexto de la organización. Vamos a explicar sobre el matrimonio homosexual no aceptado del expresidente Ugarteche, el cual fue uno de los casos más controversiales que se vio en el año 2012. Con el matrimonio entre dos hombres, el expresidente Ugarteche, que es nacionalidad peruana, y otra persona con nacionalidad mexicana. Este matrimonio se dio en el año 2010 en el país de México. Unos años más adelante, exactamente en el año 2012, el expresidente Ugarteche solicitó un amparo ante la Corte Constitucional para poder legalizar e inscribir su matrimonio civil extranjero entre dos hombres en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC, recibiendo como una respuesta negativa, ya que se declaró su solicitud inadmisible por la Corte Constitucional, la cual señaló que en el artículo 234 del Código Civil establece claramente que el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, legalmente aptos y formalizados para vivir juntos con sujeción a las disposiciones ante esta ley. El positivismo excluyente de Kelsen. Vamos a explicar dos tipos de positivismo, las cuales son el principio de separación y el principio de moralidad. En el principio de separación, claramente señala Kenneth que se niega una existencia de conexión necesaria entre el derecho y la moralidad. Bajo este concepto, el principio de separación se considera un rechazo o una contradicción con el principio de moralidad, el cual tiene, como este principio, sostiene que sí existe una conexión necesaria entre la moral y el derecho. Positivismo incluyente o metodológico de Hart. Según la teoría jurídica, se encuentra en un estado de confusión. Es cierto que las fronteras tradicionales entre puntos de vista en competencia se desdibujan hasta tal punto que vale la pena preguntarse a qué se debe tanto revuelo y si los personajes principales pasan la mayor parte del tiempo discutiendo infructuosamente como si hablaran idiomas diferentes. ¿Qué dice Hart sobre el positivismo? Es ampliamente conocido que Herbert Hart consideraba que el positivismo jurídico se sostiene sobre tres tesis. En primer lugar, entendía que para que el derecho exista debe contactarse alguna forma práctica social que determine las fuentes o criterios últimos de validez del sistema jurídico. El positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli señala que existen básicamente dos posibles acepciones del término positivismo jurídico. La primera acepción identifica el positivismo jurídico con el formalismo jurídico y entiende a este último como una concepción de modelo de derecho.
El segundo significado de la expresión positivismo jurídico es más amplio y de diferente naturaleza. Esta expresión también se entiende como una concepción y modelo del derecho en el que no solo es la existencia de normas en relación con su forma de producción. Ferrajoli, en cambio, intenta construir un positivismo crítico cuya tarea principal sea la identificación de antinomias y lagunas, es decir, de aquellos espacios de ilegitimidad del derecho y de exceso de poder. El realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. Según Alf Rawls, las normas jurídicas, como las normas del ajedrez, como esquema de interpretación para un conjunto de actos sociales según el derecho en acción. Alro es considerado el exponente más importante del llamado realismo escandinavo, la obra más importante sobre derecho y justicia que se publicó en inglés en 1950. El, el empirismo en el derecho desafió las pretensiones dogmáticas de desarrollar la ciencia jurídica como el sistema deductivo. De esta manera atacaron toda sistematización y trataron de basar la verdad en los enunciados, en la observación de los hechos, en la imagen y semejanza. Existe un grupo de clasificación denominado directivas. Le sigue mi compañera Evelyn. Conclusiones. Conclusión. Resulta de vital importancia en el plano jurídico y finalmente en el de las ideas en estos asuntos. El matrimonio nos favorece jurídica y socialmente a todos. Su redefinición no. Pese a ello, si se insistiese en redefinir la figura, deben al menos respetarse las reglas de juego propias de una democracia constitucional en un Estado de Derecho. Este trabajo docente lo hemos hecho considerando también supuestos de distinto cauce, pero análogos propósitos, la unión de hecho, por ejemplo, y reconociendo que finalmente es heredero de la vasta historia y o regulación civil, constitucional e internacional que refiere al matrimonio.